No pude dormir. La ambulancia está llegando en 10 minutos. Lisana, ¿cómo te sentiste con el corona? Hola mis queridas latinas y latinos del mundo entero, muchas gracias por estar una vez más acá visitando mis videos. Quiero agradecerles por todos los mensajes, por suscribirse al canal, seguirnos y siempre estar en contacto con nosotros, que eso nos deja súper felices, entonces soy muy agradecido por eso. Pero hoy estoy acá para contar algo que me pasó, que no lo esperaba realmente porque siempre fue muy de eso a mí nunca me va a pasar, yo me cuido bastante, hago ejercicio, me cuido, no sé qué. El coronavirus, no le tenía tanta fe que lo iba a agarrar, pero acabé agarrando. El coronavirus me agarró y me vino fuerte con todo, y quiero contarle la experiencia que tuve acá, lo que pasé, lo que sentí en mi cuerpo, y también cuando tuve que usar el sistema de salud acá de Estonia, cómo fue la respuesta de ellos, cómo fue la respuesta del médico que me atiende, y bueno, contarles un poco de toda esa aventura que me pasó, que ya hoy se están cumpliendo más de 10 días, me parece que estoy acá en mi casa sin poder salir, y estoy en el último día de recuperación, gracias a Dios ya me siento mejor, pero no fue fácil, así que vamos directo al video que te voy a contar la historia. Todo esto empezó el lunes de la semana pasada, el lunes anterior a Año Nuevo, que me estaba sintiendo cansado, agotado, sin fuerza. Me sentía raro, pero yo pensaba que era un poco la ansiedad que se acababa el año, un poco el estrés puede ser del trabajo, cansancio, uno va acumulando durante todo el año, y me estaba sintiendo raro. El martes me sentí un poquito peor, pero digo, no debe ser nada más que una gripecita, algo que me agarró, nada grave, y seguí, y la verdad que a la noche no pude dormir, ya la empecé a pasar bastante mal, me sentía cansado, con mucho dolor de cabeza, me empezó a agarrar fiebre, me empezó a agarrar dolor en el cuerpo, y el miércoles ya, bueno, estaba totalmente mal, y la verdad que no pude ir a trabajar ese día, y me estaba sintiendo muy raro. No era como una gripe común y corriente como las que ya agarré, sino era algo diferente, porque normalmente cuando uno tiene gripe, a mí lo primero que me agarran ganas de irme a dormir, pero esto no me dejaba dormir, o sea, me dolía el cuerpo, tenía un montón de síntomas y todavía no podía dormir. Así que lo primero que agarro es, cuando me empiezo a sentir así medio raro, es llamar a mi médico de cabecera o médico de familia, porque acá en Estonia el sistema de salud consta en que vos tenés un médico que se encarga de tu salud. O sea, cualquier problema que tenés, o si no podés ir a trabajar, por ejemplo, porque tenés un problema de salud o necesitas de cualquier tipo de consejo o algo que estás sintiendo, llamás a tu médico de familia, tenés el número, él te atiende en el horario que está trabajando, escuchas tus síntomas, lo que le relatas, y él te va a decir lo que tenés que hacer. Yo agarro, lo llamo, él automáticamente entra en el sistema de salud estonio, que es todo digital, online, y me pide que haga un test del coronavirus. Él me pidió que le relate lo que estaba sintiendo, y realmente era todo lo que ya les describí, pero aparte de eso no podía dormir, no me dejaba dormir el maldito virus, no sé por qué, pero me afectó eso también. Así que voy, me hago el test, es público, no tuve que pagar nada, él solo me autorizó por sistema, fui, y cuando obviamente hago el test salió positivo, tengo coronavirus. Oh my god, digo, no puede ser que haya agarrado este bicho. La verdad que el primer día lo sentí muy fuerte y muy difícil. El segundo día lo que empecé a sentir es que me empezó a doler los huesos, la cadera, las piernas, me dolían la musculatura, tenía 38 grados de fiebre y tosía bastante también. La nariz la tenía tapada acá, no podía respirar bien, y cuando respiraba sentía un incómodo acá en la punta de la nariz, y perdí, o sea, no le siento olor a absolutamente nada, todavía estoy así, y no le siento gusto a nada. Eso también lo empecé a tener ya desde el inicio. Pero lo peor de todo era que cuando me iba a acostar y tenía 38 grados de fiebre, estaba delirando que tenía que resolver un problema de matemática, pero el problema no tenía solución. Entonces mi cabeza repetía ese mismo cálculo matemático una y otra vez, y no me dejaba dormir. Tenía una bronca, digo, la madre, bicho desgraciado, hasta esto me venía a joder. La cosa es que mi cabeza estaba tan agotada que lo que hice fue llamar al sistema de emergencia, porque eso cayó en un día antes de Año Nuevo. Mi médico, el que me atiende, o sea, no estaba trabajando, no podía dormir, estaba agoniado, quería dormir, quería poder descansar y no podía. Cuando llamo a emergencia me atienden rapidísimo. Una mujer que trabaja ahí en ese sector me empezó a hacer una serie de preguntas en inglés sobre lo que estaba sintiendo, y yo creí que, bueno, después de toda esta pregunta me iban a dar un remedio o algo para poder dormir, porque la verdad lo necesitaba mucho y me sentía muy mal. Y digo, bueno, ojalá ahora me
me ponga en el sistema donde yo pueda, me autorice una medicación, que yo pueda ir a una farmacia, buscarla, ¿no es cierto? Tomarla y así poder descansar. Pero me hizo una serie de preguntas. Al final de la llamada me sorprende cuando me dice: bueno, Mateo, la ambulancia está llegando en 10 minutos a su residencia. Yo digo, wow, me van a mandar una ambulancia. No lo podía creer, o sea, yo me acuerdo cuando vivía en Brasil, para que te manden una ambulancia, te tenías que estar muriendo más o menos. Yo me sentía mal, pero nunca creí que para tanto, ¿no? Bueno, la cosa es que en 10 minutos realmente llega una ambulancia acá a mi residencia con 2 paramédicos que me hacen una serie de exámenes, entran acá dentro de casa, me toman la temperatura, me hacen preguntas también que la van rellenando todo en una tablet que tenía uno de los paramédicos, me examinan, me preguntan lo que me está pasando y le digo, mira, realmente que no podía dormir, qué sé yo. El paramédico me dijo, por los síntomas que tenés coronavirus. Yo no había tenido el resultado todavía, pero ellos ya más o menos sabían que era eso, que podía ser eso en realidad. Y agarra y me da un remedio para que pueda dormir esa noche, para que pueda sentirme mejor. Me dice qué medicación debería tomar más o menos para el coronavirus, que es un antigripal común, y me pide que descanse y que así que salga el resultado, que llame a mi médico, o él normalmente también entra en contacto, y ahí me iban a decir cómo seguiría esto y cómo debería ser para recuperarme. La cosa es que estos paramédicos vinieron el 31 a las 11:30 de la noche, me atendieron, me dieron todo y se fueron de mi casa. O sea, todo esto que está pasando fue todo hecho por el Servicio de Salud Estonio Público. Me atendieron de primera, no tuve que pagar absolutamente nada, y todo eso todavía me dieron el atendimiento en mi casa. Yo la verdad me sentí, wow, lo sentí increíble. La atención, la rapidez y todo, realmente fue espectacular, y es público. Al otro día, cuando sale el resultado del coronavirus, mi médico me llama porque ya en el sistema ve que salió el resultado, me dice que obviamente que es positivo, y en el sistema abre un sick leave, que le dicen acá en Estonia, que es 10 días, ya informa a mi empresa que no puedo ir a trabajar y que me tengo que quedar de reposo en casa porque tengo coronavirus. Y con los síntomas que él me preguntó que yo estaba presentando, solo me dijo que me quede en casa, que tome té, que me cuide, y si tenía fiebre que tome un remedio para bajar la fiebre, y nada más. Y bueno, la verdad que me quedé, respeté todo lo que el médico dijo. Al cabo ya de 8 días ya me sentía mejor, y después a los 10 días el médico me vuelve a llamar y me pregunta cómo me siento. Como le digo que ya estoy mejor, él agarra y me dice, bueno, en el sistema voy a poner que tu sick leave termina el domingo, que es tu atestado médico, lo que sería, y el lunes ya puedes volver a trabajar. O sea, el médico mismo ya por sistema lanza toda la información. Y yo también puedo entrar en internet y ver todo eso. La verdad que a mí, una vez más, vuelvo a decir, hasta el médico me sorprendió porque te llaman, te ponen todo en el sistema, todo es muy rápido, es muy fácil, como todo en Estonia, ¿no? Todo funciona así, pero después de haber pasado una situación así, que el corona realmente me agarró fuerte, no esperaba una gripe tan rara, la forma como uno se siente. También me olvidé de mencionar que hubo días que me sentía cansado, agotado, no podía respirar bien. Si caminaba un poco hasta dentro de mi casa ya me sentía cansado y me quería ir a dormir, me quería ir a dormir todo el día. O sea, pasé de no dormir a querer dormir todo el tiempo. Es muy loco esto, lo del coronavirus. La fiebre también me subía y me bajaba. Haciendo un resumen de todo esto, la verdad que quedé sorprendido positivamente por el sistema de salud estonio, y también, bueno, gracias a Dios me recuperé, estoy bien. Y Lisana también agarró coronavirus y se contagió de mí, así que como ella se contagió, tampoco pudo salir afuera, no tuvimos año nuevo, no pudimos salir a ver los fuegos, no pudimos hacer absolutamente nada, pero bueno, por lo menos ahora estamos bien, nos estamos recuperando, nos sentimos mejor, y bueno, el lunes, si Dios quiere, ya volvemos a nuestra vida normal después de 10 días estar acá encerrado en casa. Lisana ahora le va a contar un poquito también lo que sintió cuando agarró el corona. Llegó Lisana, invitado especial del canal. Lisana, ¿cómo te sentiste con el corona después de que te lo pasé yo, te contagié? Sí, bueno, yo agarró corona 3 días después de Mateo. Sentí que siento raro y que voy a estar enfermo. El próximo día sentí que tuve fiebre y mi nariz era tapada. Y por suerte no tuve el corona muy fuerte. Era como el fiebre y mi nariz y un poco de tos, pero nada muy mal. Y era una pena que no pudimos ver el año nuevo. Los fuegos y todo, no pudimos salir. No. Sentimos mal
tal, pero por lo menos ahora estamos bien. Sí, el sistema de salud en Estonia es muy bien, puedes ir al internet y ver todo que tenés y como 3 años atrás que tuviste. Puedes también ver cuando vas a la dentista qué dientes te arreglaron. Sí, todo. Sí, todo está ahí. Es muy bueno. Y el médico que te atiende sabe todo tiene todo tu histórico médico, está todo registrado en el sistema. A mí también mi médico familiar me llamó el día después de mi test y me dijo, sí, sabes, ya te llamaron del test center. Es verdad, es algo que no comenté, que el día que me hice el test del coronavirus, primero me llamó una persona del gobierno preguntándome cómo me sentía, los síntomas que tenía, me dio también algunas sugerencias, me preguntó si alguien vivía conmigo, nos mandó un email con información cómo Lizana debería cuidarse porque yo tenía corona, y después de esa llamada también me llamó una otra persona que no era del gobierno, pero creo que era del centro médico donde me hice el test del corona, informándome que era coronavirus positivo, que bueno, que debería cuidarme. O sea, recibí 2 llamadas del gobierno más una llamada del médico de la familia. Mejor atención con la población imposible. Te sentís que realmente se preocupan con uno, ¿no? Y te cuidan. Sí, pero algo creo que muy especial acá es cuando estás enfermo o tenés un gripe o algo así, que tomas té y descansas. Ah, es verdad, eso sí. Es más natural. Es más natural. El médico no te quiere dar remedios, no te quiere sugerir medicación. Todos te dicen, quédate en casa y toma un té. O sea, que el cuerpo se va a recuperar. Ahí yo me doy cuenta cómo son totalmente más enfocados en lo natural y nada que ver. En Sudamérica yo veía bastante cómo es mucho más la industria de la medicación, ¿no? Cómo los médicos te quieren empujar pastillas. Yo lo primero que sentía es, oh, por favor, dame un remedio que quiero dormir, dame un remedio de esto, dame un remedio de lo otro. Y Lizana no quería de ninguna forma darme un remedio o que vayamos a la farmacia a comprar remedio, quería darme un té natural para curarme. O sea, a mí llegó un momento que me dio bronca, estaba con rabia porque quería poder dormir, me sentía re mal y Lizana, no, toma un té para dormir, un té natural. Jesus. Pero bueno, es mucho mejor, ¿no? Así que esta fue la experiencia del coronavirus en Estonia. Cuídense, usen la máscara. A mí me tocó no tan difícil, pero a otros, saben, le puede atacar los pulmones, puede ser mucho más complicado. Así que si se pueden ahorrar todo ese dolor de cabeza y disfrutar de estar afuera, porque estar encerrado todo el día es muy aburrido también, háganlo, que es mucho mejor. Así que espero que esta información les sirva de algo. Nos vemos en el próximo video. Suscríbanse al canal, los queremos mucho y hasta el próximo video. Un beso. Chao. Chao.